presentar justamente el pensamiento de nuestro querido Papa Francisco, y me han pedido que me concentre sobre todo en el capítulo, o en la parte cuarta de la exhortación, y antes de eso voy a permitirme como unas consideraciones más generales o de hilo conductor que nos hace llegar hasta el Evangelii Gaudium y a partir de ella. Creo que los que estamos en esta mesa y muchos de los presentes, generacionalmente hasta asociamos Evangelii con Evangelii Nunciandi. Yo tengo que hacer un esfuerzo grande, les digo la verdad, para no equivocarme, como una especie de regla mnemotécnica. Evangelii Nunciandi fue el texto ya se mencionó, de Pablo VI en 1975. Uno dice, bueno, 75, 74, 78, es un poco que importa recalcar la fecha, 10 años del concilio. Una evaluación, de alguna manera, que hace Pablo VI a 10 años del concilio. Evangelii Gaudium, casi a 50 años del concilio, 48 años, 50 años prácticamente. Esta sinonimia, esta cercanía de términos, yo creo, no sé si en algún texto, no tengo ahora presente, Francisco lo ha aclarado, pero para el que está en sintonía con ese texto y lo que le impactó ese texto a toda una generación hasta el presente, es muy importante precisamente poner de manifiesto esta conexión. La evangelización era un término casi, podríamos decir, periférico en el léxico de la Iglesia en el año 75. Pablo VI lo retoma como ese sabio del Evangelio que toma, ¿se acuerdan?, cosas antiguas y nuevas y las pone sobre la mesa. El término evangelización todavía estaba demasiado vinculado a la evangelización, se llamaba a los otros pueblos que todavía no están convertidos, los misioneros y los encargados de llevar el Evangelio. Nosotros ya estamos evangelizados. Eso Pablo VI lo dio vuelta. Hoy nos parece muy común hablar en términos de evangelización. Pero la evangelización era lo que se llama evangelización adestra o adyentes a los pueblos. Pablo VI introduce una enorme corrección o recuperación del término a incorporarlo al léxico habitual de la acción pastoral y teológica. Me parece que eso es muy significativo y seguramente impactó en el joven Bergoglio como mucho de la generación de él hasta la nuestra. Eso me parece que hay que ponerlo en evidencia. Es más, la alegría del Evangelio ya está prevista de alguna manera o insinuada en el gran documento del concilio, que también toma el tema de la alegría, del gozo, como la propuesta central de lo que va a ser la Iglesia a partir de ese concilio. El documento famoso, todos creo que lo han escuchado, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, comienza con Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las penas y las tristezas de nuestro tiempo son también los gozos y las esperanzas de la Iglesia, las penas y los sufrimientos de la Iglesia. Y no solo eso, ya lo mencionó Carlos antes, el primer texto que cita Francisco es el de Pablo VI, que se llamaba Alégrense en el Señor, Gaudete in Domino, Gaudete in Domino, año 75 también. En el mismo año, Pablo VI nos llamó la atención sobre la alegría del Evangelio, la alegría del cristiano, la alegría de vivir en Dios. La Evangelii Nunciandi, entonces, creo que está en el fondo, como ya ha sido mencionado, pero que yo quería recalcarlo especialmente. Todavía Francisco nos dio otro texto también en la línea de la alegría. Regocíjense o gócense en el Señor, Gaudete et exultate, en el año 2018, dedicado a la santidad. Tema que aparentemente exótico, ¿no?, hablar de la santidad. Sin embargo, Francisco nos llama la atención también con un texto que se suma a este hilo conductor de la alegría. La alegría, según los viejos manuales de Santo Tomás, es
alcanzar lo que se desea. Uno está triste o ansioso cuando busca algo y no lo encuentra. Cuando lo encuentra, se alegra. ¿Se acuerdan la mini parábola del Evangelio? Esa mujer o esa persona que buscaba la perla y el tesoro. Y a todos nos pasó. Eso que buscaba en el ropero, en el placar, que lo tenía guardado. Y de golpe lo encuentro, ¿no? La alegría. La alegría es la posesión de lo que se espera. Y el cristiano tiene que vivir en alegría, porque ya comenzó el reino. No totalmente, pero ya comenzó. Es un proceso también la búsqueda del reino. Esto de proceso es algo que marca también mucho la propuesta de Francisco ya desde su primera exhortación, que es la que estamos comentando hoy día, pero a lo largo de todo su magisterio nos va a insistir mucho en abrir procesos. Construir la iglesia, buscar el reino, construir la sociedad, buscar la justicia, es un proceso. Y por eso estamos en parte alegres y en parte tristes, porque no lo logramos totalmente. Es un ya, pero todavía no, como diría. Pero en algún momento vuestra alegría será completa. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Que también son palabras de Jesús que nos alientan. Esto como introducción general y un poco completando, si se quiere, lo que ya se nos dijo en forma general de la exhortación. La exhortación tiene 5 partes. Una primera, como se está haciendo eco el Papa del sínodo anterior, que era sobre la evangelización y la transmisión de la fe. Era el título del sínodo, que había sido convocado por Benedicto XVI, pero al renunciar es Francisco al que le toca asumir las propuestas o las proposiciones del concilio, y entonces responde a esa invitación que habían hecho los sinodales publicando la exhortación apostólica. Fíjense que el título también es llamativo. No se puede decir que fue por influencia de Francisco el título del sínodo, sería un abuso decirlo, antes de ser papa además. Pero fíjense, la evangelización y la transmisión de la fe. Cuando Francisco Bergoglio, siendo todavía arzobispo de Buenos Aires, concurre a Aparecida en nombre del episcopado argentino, lleva 3 preocupaciones: el problema de la familia, el problema de la justicia y el problema de la transmisión de la fe. Es un discurso que yo recomiendo mucho volver sobre él, porque es realmente también programático. Todo el tema de la familia, de la vida, transmisión de la vida, el surgimiento de la vida, el final de la vida. El tema de la justicia, muy conocido por nosotros especialmente en América Latina, nuestra tierra, pero también el tema de la transmisión de la fe, donde Francisco, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, pone sobre la mesa el problema de que ya una generación no necesariamente transmite la fe a la siguiente, ya no esa transmisión, digamos, casi mecánica, sino que se está produciendo una novedad. Ya los hijos no son necesariamente igualmente creyentes o reciben la fe de sus padres como antes. En este sínodo, fíjese el título, aparece la transmisión de la fe, cosa que evidentemente preocupa a Francisco, donde después nos va a decir precisamente eso, de que ya no se trata solamente de una pastoral de conservación y que se reproduce automáticamente, sino que necesita otro tipo de evangelización. De los 5 apartados, entonces, están centrados en la misión de la Iglesia, la crisis cultural actual, etc., el anuncio del Evangelio, y la 4ª parte, que es la que me toca a mí más presentar, que es la dimensión social de la fe. Ya había aclarado Francisco, y nos lo recordó Carlos, de que no es una encíclica o documento específicamente de doctrina social de la Iglesia, como otros que conocemos. Pero sí el capítulo 4 se encarga de recordarnos que la dimensión social de la fe es un binomio inseparable, el anuncio de la fe con la dimensión social o la promoción social. En el querigma, así se dice el anuncio, no puede estar separado
de precisamente la construcción y la promoción de la justicia. En el capítulo cuarto, sobre todo en dos partes de ese capítulo, especialmente se está aludiendo a el bien común y la paz social. Y si quieren, ahí se encuentra algunos de los aspectos más originales, podríamos decir, de la exhortación y aún del pensamiento en conjunto de Francisco. Lo demás pertenece a un tesoro, digamos, milenario de la Iglesia, que de alguna manera Francisco tiene la originalidad de agregarle matices, actualizaciones que son indudables y que le han dado un talante muy especial y atractivo a su ministerio, ¿verdad? Pero en el capítulo cuarto aparece una novedad casi, digamos, absoluta, cuando se refiere sobre todo a los 4 principios que deben guiarnos en medio de lo que él llama tensiones polares, polo positivo, polo negativo, estas relaciones antitéticas que atraviesan nuestra vida personal, nuestra vida institucional, nuestra vida grupal, nuestra vida eclesial. Son 4 principios y para mnemotécnicamente acordarlos tienen que ver con el tiempo, con la unidad, con la realidad y con el todo. ¿Hay alguna fuente en la cual abreva Francisco? Porque siempre en pastoral y en teología se recomienda, y la Iglesia ha sido una práctica de siempre, como una especie de continuidad que se va enriqueciendo, pero siempre partimos de algo, particularmente del Evangelio. Estos 4 principios que enuncia Francisco, él dice que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia, pero no dice cómo, él dice que se inspira. Y en lo sumo dice la subsidiariedad y la solidaridad, pero no mucho más. Esos 4 principios, en realidad, por un compañero de la orden jesuítica, que es Juan Carlos Escanone, hay un artículo que se los recomiendo, dedicado al estudio de estos 4 principios. Y ahí Escanone precisamente expone por versión oral que estos 4 principios se los había comentado el padre Rosas, perdón, no es el padre Rosas, el López Rosas, Ernesto López Rosas, un jesuita que recientemente ha fallecido, hace un par de meses creo, donde dice que esos principios de alguna manera se los había transmitido Juan Manuel de Rosas a Quiroga en el año 1834. Es la fuente oral que tenemos acerca de cómo Francisco llega a pergeñar estos 4 principios. Siendo provincial, en una de las reuniones generales de los jesuitas acá en Argentina, él enuncia 3, no 4. Y en otras ocasiones, siendo arzobispo de Buenos Aires, quizás ustedes fueron testigos directos, yo no lo recuerdo ahora, pero sí hay menciones de eso, no sé si hay hasta un libro donde aparece todo eso, son 4, pero también con algunas variantes. O sea que hay una seguidilla de presentaciones de Francisco, Bergoglio, luego Francisco, donde él ha aludido a estos 4 principios, que vamos entonces a rápidamente mencionarlos. En la Lumen Fidei también, que es la primera encíclica así que escribe a 4 manos con Benedicto XVI, no sé si recuerdan, que siendo Papa, él tuvo la gentileza de recoger, porque estaba en vida Benedicto XVI, con él escriben algo irrepetible en la historia de la Iglesia, que es un documento pontificio o encíclica escrito a 4 manos, como se dice, entre ellos. Y ahí menciona los 2 principios, esa parte la escribió seguramente entonces en directo Francisco, pero son 2, no 4, así que bueno, todas esas menudencias, si quieren un poco eruditas, la pueden encontrar más detalladamente todavía en este artículo que les mencioné sobre Escanone, lo pueden buscar simplemente Escanone, 4 principios, Francisco, lo van a encontrar. El primer principio, ¿se acuerdan? A tiempo, unidad, realidad y todo, es el tiempo es superior al espacio. Y casi es uno de los principios de los 4, quizás el más fuerte y más repetido. Se trata de iniciar procesos más que ocupar espacios. Estos 4 principios ya son un manual, como les decía, para la vida práctica y no solamente para la vida eclesial, para la vida personal, para la vida institucional. Fíjese la cantidad de procesos que ha iniciado Francisco. Yo recuerdo algunos.
Economía de Francisco. Pacto educativo global. Ana es especialista y le ha dedicado particular atención a este tema, el pacto educativo global. La jornada de los pobres. La sinodalidad. Hay que pronunciarlo despacio. Son todos procesos. Yo creo que esto va muy en sintonía y aplicaciones concretas de lo que podríamos decir se puede entender por el tiempo es superior al espacio. No se trata de ocupar espacios. Una tentación que ya aparece en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Queremos ocupar un lugar a tu derecha y a tu izquierda, le dicen los discípulos. No, le dice Jesús. Hay tiempo, tienen que todavía recorrer un largo camino, un largo proceso. El Espíritu ya les va a conducir cuál es el momento. Tengo que subir todavía a Jerusalén, tengo que recorrer un tiempo. Y así podríamos poner otros ejemplos. El proceso hace alusión a la historia, hace alusión a cuestiones dinámicas, no tanto esenciales. Sin negar el valor de las cosas esenciales, o la sustancia, dirían los filósofos, la iglesia no es, sino también está en proceso de hacernos iglesia, de volvernos reino. El pueblo, dice, no es solamente definido esencialmente, sino que el pueblo también, la sociedad, se va constituyendo, es procesual. Francisco, aún en su texto, la Evangelii Gaudium, menciona una fuente de su pensamiento, que es Romano Guardini, lo dice expresamente, donde Guardini precisamente había aludido a esta dinámica de opuestos y cómo saltar de estos opuestos, como quien va por el laberinto y sale por arriba, ¿verdad? Un poco es en esa dinámica que nos quiere orientar Francisco. El gran texto de Romano Guardini, algunos también lo recordarán, un texto clásico en algún momento, en filosofía, en teología, era el ocaso de la Edad Moderna, año 75. Y hay un precedente todavía de Romano Guardini de estos temas, que es la oposición polar, año 55. Son lecturas que seguramente, sabrosamente y despaciosamente leyó Francisco, y acuérdense que su intento de tesis doctoral había sido sobre Romano Guardini, que no concretó. El segundo principio, prácticamente lo voy mencionando, nada más, es la unidad prevalece sobre el conflicto. El conflicto no se trata de taparlo, ni quedar aprisionado en él, sino que al conflicto hay que transformarlo. Es entenderlo como un eslabón para un nuevo proceso. Cuando yo leía esto, me acordaba, por deformación un poco de estudio, etcétera, de Jaspers, Karl Jaspers, ante las situaciones límite, ¿no? Que decía que ante la situación límite uno se desespera, uno puede poner un velo, taparla, o puede ser la ocasión para precisamente esta transformación que dice Francisco. Algo parecido, también es una lectura muy difundida, o Viktor Frankl, ¿verdad? Ante la crisis, ante la experiencia que él sufrió de un campo de concentración, gente más joven que él y con más juventud, sin embargo, sucumbió. Y él, que era más debilucho y quizás con más años encima, y sin embargo le encontró un sentido aún a ese sinsentido en el cual vivió en el campo y logró sobrevivir, otros no. La unidad, entonces, prevalece sobre el conflicto. Habría que decir más cosas, pero creo que ya con esto nos da una pista de lo que nos quiere decir. Otro principio, el tercero, realidad más importante que la idea. No se trata de cuestionar el valor de lo que significa la conceptualización, las ideas. Sabemos que ideología, en realidad, el que dice que no la tiene es que la tiene, ¿no? No entra en esos detalles Francisco, pero nos quiere en el fondo prevenir de hasta lo que de alguna manera le dio mal sentido a la palabra ideología a Marx, ¿no? Que la ideología entendida como ocultamiento a sabiendas de la realidad, ¿no? Cuando la idea se convierte en una parcialidad
que yo presento como verdad total, ¿no? Bueno, ahí está el juego en el cual no tenemos que entrar. La realidad siempre es mayor que la idea, que en todo caso, por buena, por interesante, por atractiva, por seductora que sea, no por eso debe distorsionarnos u ocultarnos la realidad. El último principio es el todo superior a la parte. Y ahí entra en juego más o menos un acercamiento a la discusión acerca de los procesos de globalización, ya totalmente, digamos, impuestos o desarrollados ya desde hace, en tiempos de Benedicto XVI, ciertamente, pero prácticamente mucho más manifiestos desde hace ya de más 10 años, ¿verdad? La globalización en juego con la localización, ¿no? Precisamente la globalización puede llevarnos a un concepto de que el todo se impone como un universalismo, que en realidad es un universalismo falso, ¿verdad? Muchos universalismos son en realidad visiones aceptables pero parciales. El universalismo, ¿cómo combinarlo con un localismo que él llama a veces folclórico? Tampoco se trata de eso, de caer en lo particular cerrado o en lo particular que no se deja enriquecer por otro. El todo es más que la mera suma de las partes y siempre, como decimos, aspirando a un bien mayor, aún por el principio teológico fundamental, que Dios es siempre mayor. Cualquier propuesta teológica o por cualquier síntesis teológica, siempre es Dios mayor que cualquier conceptualización. Hay una expresión que también se recoge junto a este cuarto principio, que es una imagen que ha repetido mucho Francisco y yo tengo entendido que también ya la mencionaba como nuestro pastor acá en Buenos Aires, ¿verdad? Cuando alude a la imagen de que la esfera debe ser superada por el poliedro. Me parece que la imagen del poliedro casi sintetiza los 4 principios. Más es una lectura que por lo menos yo trato de proponerles, ¿no? La esfera, todos los puntos son equidistantes y tienen el mismo valor. Todo es igual. Uniformidad, falso universalismo. El poliedro es una figura geométrica y que puede ser irregular, ¿verdad? Un lado puede ser más grande que el otro lado tiene un color distinto. El poliedro es la imagen que agrupa en un conjunto lo parcial en un todo. Y esa es la imagen que nos propone, a mi modo de ver, Francisco, casi resumiendo los 4 principios. Y sin agregar más cosas, termino con un quinto principio que se me ocurre que Francisco de alguna manera lo dice, aunque no sé si expresamente, pero sí lo practica, que es ir de la periferia al centro. Yo no sé, acá ustedes también me pueden ayudar, si es que está expresamente dicho en algún lado, pero sí es una práctica que él recoge mucho de la experiencia, yo creo que de nuestra práctica pastoral y teológica en Argentina. No digo que en otros lados no se haga, pero recuerden que ya esto está insinuado, o más que insinuado, declarado como línea maestra de la pastoral en Argentina. La pastoral, la acción de la Iglesia no debe ser principalmente y solamente hacia el pueblo, sino desde el pueblo. Dice San Miguel en 1969, el documento de San Miguel me estoy refiriendo. Yendo a la periferia llegamos al centro, quedándonos en el centro, pero no es un centro solamente físico, ¿no? Es un centro mental, de todo tipo. No solamente las élites nos tenemos que acordar de ayudar o asistir o socorrer o aún llevar el Evangelio a las periferias, sino que la construcción, si vamos a la periferia, seguro que también vamos al centro. Me parece que este es un principio que también podríamos agregar como comentario a la presentación de El gozo del Evangelio. Gracias.